Una de las cosas que siempre llamaron mi atención desde el día que llegué a la iglesia, hace ya un par de décadas atrás, fue y ha sido para quien les habla fuente de continuo asentimiento, confirmación y refuerzo de las convicciones o convencimientos que han marcado mi vida en la Iglesia de Dios. Esta fuente de continuo asentimiento, confirmación y refuerzo es que el accionar de la Iglesia se nutre de las instrucciones bíblicas. Y yo diría aquí en grado sumo. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer en la iglesia tiene un sustrato, tiene una base bíblica. Lo que hacemos y o dejamos de hacer tiene una impronta o firma bíblica. Uno piensa, yo venía del mundo cristiano católico, en donde hay tantas cosas que se hacen, lo que se conoce como los dogmas. Los dogmas. Uno los tiene que creer, no los tiene que cuestionar, los tiene que aceptar. Punto. ¿Verdad? Sin análisis. Se tienen que creer los dogmas. Mi vida en mi infancia y juventud fue lleno de dogmas. Y cuando llegué a la iglesia, a mí me sorprendió que acá las cosas no son así. Uno investiga, se nos pide que seamos como esos hombres y mujeres de Berea, que busquemos la verdad. Me recuerdo una frase del señor Armstrong que a mí me impactó. No, decía, mire, no me crea a mí, créale a su Biblia. Busque en su Biblia las cosas que nosotros estamos haciendo y compare y vea. No se quede con las palabras, busque. Y eso hay que ver que a uno lo impacta fuertemente. Y por eso digo, miren, si hay algo que a mí me ha impactado de la iglesia de Dios, es que lo que uno hace y deja de hacer tiene una firma, tiene un sustrato, tiene una base bíblica. Aquí en Romanos 12, en el verso 1, la Escritura usa esta expresión, culto racional. Culto racional. De la palabra griega lógico. Un culto lógico. Vayamos aquí, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto lógico, no emocional, culto emocional. Las personas se dejan llevar por las emociones. Y entonces, claro, cuando las emociones están en la cima, bueno, son capaces de atravesar paredes. Pero ¿qué pasa después cuando las emociones bajan? Caen. Bueno, las personas no se mueven ni hacia atrás ni hacia adelante. En la iglesia, lo que hacemos y o dejamos de hacer tiene una base bíblica. Y uno de los grandes problemas que presenta el cristianismo tradicional es la pérdida o el descrédito que le asignan a la fuente bíblica. Ustedes vieran la cantidad de personas que no creen en la Biblia y se dicen creyentes y se dicen cristianos. Pero ¿sabe qué? No, mire, la Biblia. Mire eso de Adán. No, eso es una fábula. No, ¿sabe qué? Es una forma de explicar cómo el ser humano surgió aquí en la tierra. Pero que haya existido una pareja y que esa pareja haya sido creada por Dios. No, mire, no, eso no. Yo una vez me acuerdo que estábamos en una clase de religión
Me recuerdo incluso el nombre del sacerdote que nos entregó la clase. Se llamaba... Y él nos dijo, pero ¿sabe qué? Esto de Adán y Eva, ¿cómo van a creer eso ustedes? Y era el sacerdote. Y él era mi guía espiritual. Bueno, eso es lo que pasa. El cristianismo tradicional se ha perdido con esto de la racionalidad. Dios existe porque el ser humano existe. Ese es otro precepto, ¿verdad? Dios existe porque el ser humano existe. Si el hombre no existiera, entonces Dios no existiría. Eso es una aberración. Bueno, pero el mundo, el cristianismo tradicional, se mueve bajo esos parámetros. Hablan, como dice la Escritura, creyendo ser maestros, se volvieron ignorantes. Allí en Romanos habla largamente de esto. Así es que vayamos aquí a Romanos. Romanos 1. En Romanos 1, verso 20. Podemos leer del versículo 18, que ese era el contexto al cual me estaba refiriendo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Romanos 1, verso 18. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que dice la Escritura. Y bueno, aquí, ¿cuántas personas en el mundo cristiano tradicional creen en la Biblia? Que la Biblia es literal, tal cual. ¿Cuántas personas? Lamentablemente uno va viendo con el tiempo que son cada vez menos las personas que creen que la Biblia es tal cual, literal. Ahora bien, en nuestra iglesia, nuestro referente es bíblico. ¿Y qué dice el referente bíblico respecto de esta reunión que estamos teniendo el día de hoy? Aquí vamos a repasar las Escrituras que hablan de esta fiesta. Porque, como mencionábamos el día de ayer, ¿quién nos convoca? Dios. Dios. Y Dios nos dice, mire, ¿sabe qué? Ustedes 3 veces cada año se presentarán delante del Eterno. Vayamos aquí, Éxodo 23, 14. Éxodo 23, 14. Dice aquí, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Dios dice, Él aclara, Él explica, Él instruye, Él educa. Y dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y dice aquí, 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Por eso esta fiesta también se conoce como la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Y dice, y la fiesta de la cosecha a la salida del año,
cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Dios mandata a su pueblo y les dice, mire, ustedes me van a celebrar fiestas, no en cualquier época del año. Aquí uno piensa en el calendario romano, no en enero, no en diciembre, no en mayo, como hay algunas culturas, el 6 de mayo, la luna llena del mes de mayo, ¿verdad? Todo Oriente celebra aquí el día en que Buda alcanzó el nirvana. No, Dios no dice esas cosas. Dios declara exactamente cuándo hay que celebrarle fiestas a Él. Y Él ha dicho, mire, 3 veces en el año. ¿Cuándo? Aviv, Omnisan, la fiesta de las semanas y la temporada de las fiestas de tabernáculos. Vamos aquí en Deuteronomio. Deuteronomio 16, 1. Dice, guardarás el mes de Aviv y harás Pascua el Eterno tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó el Eterno tu Dios de Egipto de noche. Aquí, incluso en Éxodo 12, nos encontramos con que el principio del año era en Nisán. Ahí parte el año. Nisán o Aviv. Verso 2 de Deuteronomio 16 dice, y sacrificarás la Pascua al Eterno tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Eterno escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. No se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Eterno tu Dios te da, sino en el lugar que el Eterno tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás, y comerás en el lugar que el Eterno tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne al Eterno tu Dios. No trabajarás en él. El último día de panes sin levadura. Verso 9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Verso 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Eterno tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según el Eterno tu Dios te hubiere bendecido. Aquí, Deuteronomio 16 llama a esta fiesta, fiesta de las semanas. ¿Ven? Aquí el segundo nombre que la Escritura menciona a esta fiesta, debido a que se contaban 7 semanas. Por eso esta fiesta se conoce, ¿verdad?, como la fiesta de las semanas. ¿Qué más dice nuestro referente bíblico respecto del cuándo comenzar la cuenta? ¿Cuándo comenzaban a meter la hoz en la siembra? Aquí en Levítico 23. En Levítico 23. Vamos a empezar a leer en el verso 5. Los primeros 4 versículos los analizamos en el mensaje anterior, hablando respecto de esta convocatoria que Dios nos hace y aparte de la instrucción de guardar el día tiene entonces esta doble instrucción: por una parte no trabajar y por otra parte convocarnos a una reunión. Verso 5 dice, en el mes primero, los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a el Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación,
y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. Y dice aquí, verso 9, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis un mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Don Gabriel en la mañana nos explicaba el simbolismo y cómo Jesucristo cumplió a cabalidad con esta gavilla que se mecía ante el Eterno. La pregunta a resolver aquí es, ¿a cuál día de reposo se refiere esta instrucción? ¿A cuál día de reposo se refiere esta instrucción? ¿Al día de reposo semanal o al día de reposo anual? Uno dice, bueno, todos entendemos que es el sábado que cae dentro de la fiesta. Sin embargo, hay un grupo no menor de personas que cree que la fiesta parte después del sábado anual, del primer día de panes y levadura. Y uno piensa, cuando esto se cuenta así, ¿verdad? Al contar del 15 de Nisan, siempre la fiesta cae en un mismo día en el mes de Sivan, el 6 de Sivan. Entonces, cuando uno piensa en ello, uno dice, bueno, una de las objeciones que tiene esta forma de interpretar es que, como cae en una fecha fija, bueno, ¿para qué contar? ¿Por qué no decir, mire, usted guardará la fiesta de las semanas el 6 de Sivan y punto? Sino que se nos dice que tenemos que contar. Uno dice, ¿por qué estaré hablando de estas cosas? Bueno, yo me recuerdo, años atrás, teníamos esta percepción y guardábamos la fiesta del 6 de Sivan. Pasaron no pocos años, pero al final la iglesia crece en gracia y en conocimiento. Y entendimos esto. Y comenzamos a guardar el día de Pentecostés, un día domingo. Y aquí sigamos leyendo, dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a el Eterno. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo, y su libación será de vino la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo, es por vuestras edades. Y dice aquí, verso 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. El verso 16, hasta el día siguiente del 7º día sábado. ¿Ve? Ahí se aclara perfectamente que la cuenta cae en un día domingo. Hasta el día siguiente del 7º día sábado contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a el Eterno. La fiesta del 50º día cae en domingo. Y por eso nosotros estamos guardando la fiesta de Pentecostés este día. La Biblia de Jerusalén, del versículo 16, traduce así: hasta el día siguiente, al 7º sábado, contaréis 50 días y entonces ofreceréis al Eterno una oblación nueva. ¿Qué más dice nuestro referente bíblico respecto de esta fiesta? ¿De dónde surge el nombre Pentecostés? Viene del griego Pentecoste, contar 50. Exactamente, eso significa el día de Pentecostés. ¿Qué más dice nuestro referente en cuanto al 50º día? Deuteronomio 16, verso 9. Dice, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Eterno tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres,
según el Eterno tu Dios te hubiere bendecido. Esto lo hemos hablado largamente. Era una sociedad agraria, habían años de bendición, habían años exiguos, así es que Dios no se fija en cantidades, sino en actitudes, y entonces aquí Dios da el principio. La ofrenda es voluntaria, no es obligada. Y dice aquí el verso 11, y te alegrarás delante del Eterno tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que el Eterno tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Verso 12 dice, acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Es bastante interesante estos dos últimos versículos, porque nos dice, ¿verdad?, qué es lo que debemos hacer en este día de las fiestas de las semanas, o el 50º día. En el mensaje anterior hablamos de las instrucciones explícitas respecto de los días de fiesta. Por una parte, congregarnos, por otra parte, no trabajar, y ahora tenemos esta instrucción, que dice alegrarnos. Busqué la palabra alegrar, proviene del hebreo samak, dice raíz primaria, probablemente iluminar, alegrar, contentamiento, contento, gozo, regocijarse. Los días de fiesta, Moed, son momentos en donde estamos de fiesta. Todos los integrantes de la sociedad israelita eran convocados a cumplir con estas instrucciones ordenadas y mandatadas por Dios. Y aquí es bastante interesante, si nos fijamos, la instrucción está hecha en primera persona. No sé si habían caído en esa cuenta. Aquí dice, y te alegrarás. Entonces aquí, ¿quién se alegra? Dios le dice al varón, tú te alegrarás. Y la pregunta entonces es, ¿solamente yo? ¿Verdad? Porque yo también recibo la instrucción. ¿Solamente yo me debo alegrar? No. Dice, tu hijo y tu hija. A mí siempre me ha llamado la atención esto. Dios es tremendamente, ¿cómo podríamos llamarlo? Educador, didáctico. Dice, tu hijo y tu hija. Uno piensa, ¿por qué será eso? Tu hijo y tu hija. Podemos inferir varias hipótesis. Uno podría ser, bueno, quizás los varones tendrían mayor responsabilidad probablemente, y probablemente las damas podrían quedar relegadas, yo no sé. Pero Dios dice, mira, tú te vas a alegrar, pero no solamente tú, tu hijo y tu hija. ¿Y qué pasaba con los siervos? Las personas que trabajaban esto era una sociedad agrícola, y tenían estos siervos que habitaban con las personas. Y entonces, aquí Dios le dice, mira, tú te vas a alegrar, pero no solamente tu familia, también los que trabajan contigo, tus siervos. Y también dice aquí, lo mismo para las viudas y los huérfanos. El varón de la casa debía preocuparse de generar las instancias para que todos los integrantes de su grupo familiar se alegraran. Entonces no era solamente la instrucción al varón, sino que se le decía, mire, al varón, bueno, tu hijo y tu hija, sin acepción de personas aquí. Aquí, si vas a hacer un regalo, tiene que ser como
como decían mis padres, buenos papás, bien repartidito todo. El varón tenía que llevar el liderazgo, no solo para mandatar, sino mucho más para servir a su familia. En este sentido es muy instructivo lo que ocurre con el pueblo que vuelve de la cautividad en Babilonia. ¿Se acuerdan? Yo les mencioné al principio de este mensaje. Hay algo que a mí me ha llamado la atención desde que estoy en la iglesia. Todo lo que hacemos tiene un sustrato bíblico. Miren, vayamos a Nehemías. En Nehemías nos vamos a encontrar con este pueblo que vuelve de la cautividad y se encuentra con las escrituras que hablan de guardar fiestas. Más también se describe cómo se predicaba al pueblo. Y dice, mire, prepararon un púlpito de madera. Y uno dice, bueno, mire, un púlpito de madera. Y el que predicaba estaba más alto que las demás personas. Dice Nehemías 8:1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Esto fue en una fiesta de trompetas. Y dice aquí, verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Eterno, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Eterno, inclinados a tierra. Y dice aquí el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Verso 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Eterno nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis. ¿Por qué pasaba esto de la tristeza? ¿Cuánto tiempo habían estado en Babilonia? ¿Cuánto tiempo habían guardado las fiestas en Babilonia? Es muy probable que no lo hayan guardado, eran esclavos. Y entonces aquí Nehemías y Esdras le dijeron, no se entristezcan, ni lloren. ¿Por qué? Porque es un día de fiesta. Y el mandamiento dice, hay que estar alegres. Dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Nos tenemos que alegrar. Es un mandamiento. Nos tenemos que alegrar. Y dice aquí, verso 10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. El día de fiestas, los días de fiestas son un día donde uno se alegra dando, compartiendo de las abundancias que a veces o con las cuales a veces Dios nos agasaja. Y verso 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Gozar de grande alegría. Los días de fiesta son días para alegrarnos de corazón. Y aquí la Escritura menciona que el dueño de casa, el que lleva el privilegio de ser el varón de la casa, debía generar los espacios y las circunstancias para los que no tienen nada preparado, vivan momentos de alegría y gozo. Y eso pasaba en Israel. Uno piensa en una sociedad como la de Israel, habían personas que tenían recursos y habían personas que tenían problemas económicos. Eso es una constante histórica. Es así, es así. ¿Y qué pasaba en los días de fiesta? Bueno, era un momento para compartir y para alegrarnos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento.
alegrarnos en los días solemnes. Hay un relato bíblico que señala algo muy significativo. Me faltan los trabalenguas. Muy significativo en el día de hoy. Hasta el día de hoy, hay un relato bíblico que se lee en el mundo judío para la fiesta de las semanas. Es el libro de Ruth. Hasta el día de hoy los judíos leen aquí. Y es muy interesante el relato, puesto que encierra lecciones para nosotros el día de hoy, el día de la fiesta de Pentecostés, de las primicias. Vayamos allá, Ruth 1, vamos a leer algunos versículos del capítulo 1. Voy a leer, vamos a ver, Ruth 1, verso 6. Aquí Noemí, cuando se le mueren los hijos y queda con las nueras, dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Eterno había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Cómo había visitado Dios a su pueblo para darles pan? A través de la lluvia, porque una sociedad agraria vive con el agua. Si hay sequía, la tierra no produce. Y dice aquí, verso 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Eterno haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Eterno que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Eterno ha salido contra mí. Y dice aquí: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y aquí vemos este relato donde Ruth, la moabita, extranjera, ¿verdad?, le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y dice aquí, voy a leer, avanzar en este capítulo, en el verso 20, Noemí, uno piensa viviendo un dolor severo, sin esposo, sin hijos, sin herencia, viviendo esas penurias de la pobreza. Dice aquí: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Eterno me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que el Eterno ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Dice aquí, verso 22, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Cuándo se cosechaba la cebada? La cebada era la cosecha, la primera cosecha. Principalmente era cebada la que se cosechaba.
Los hechos acaecidos en el libro de Ruth ocurren en este período entre Pascua y Pentecostés. Precisamente. Podríamos decir que es un relato bíblico que corre paralelo a estos días, en donde uno contaba o hacía la cuenta del 50º día. Y dice aquí, entonces voy a leer capítulo 2, verso 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ruth estaba preocupada por su situación. Llegaron de Moab, no tenían parientes cercanos, excepto aquí Booz, pero no lo conocían. Y entonces aquí Ruth sale al campo a recoger lo que sobraba, o hay una escritura aquí en Levítico 23, 22, que hablaba, ¿verdad?, de la protección para los pobres. En Israel, es cierto, había personas que, teniendo problemas económicos, Dios legisló para que no pasaran hambre. Y entonces aquí está esa escritura, dice: cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Dios, previendo que en una sociedad podían haber personas con dificultades económicas, previó eso y dijo: bueno, se les decía a los dueños del campo: no tienen que segar hasta la última esquina. Uno piensa en la actualidad, eso no se cumple. Estas máquinas trilladoras tienen unas aspiradoras y entonces van cortando, trillando y van aspirando, y entonces no queda nada. Pero en esa época se cosechaba con hoz y a mano. Ese era el trabajo. Por eso cuando se dice, cuando se empieza a meter la hoz en el campo, porque con hoz se cortaba. Bueno, sigamos leyendo aquí a Ruth, capítulo 2, verso 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: el Eterno sea con vosotros. Y ellos respondieron: el Eterno te bendiga. Este saludo oriental. Y dice aquí: y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Cuando uno pone estas palabras en la perspectiva de lo que mencionamos en cuanto a alegrar el día de la fiesta, uno no puede sino reparar en este relato. Vamos a ver aquí cómo se comporta Booz con esta extranjera, moabita. Y uno va viendo aquí cómo el trato es tremendamente diferente. Booz trata muy bien aquí a Ruth. Dice: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía. Y era extranjera. Y le dice: oye, hija mía. Ya ustedes saben que el lenguaje genera realidades, ¿verdad? Las palabras impactan positivamente cuando las palabras son así, cariñosas. Y le dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. No solamente en el trato, Booz también habló con sus criados. Dice aquí el verso 9: mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Busqué la palabra molestar, del hebreo nagá, propiamente tocar.
poner la mano encima. Y entonces aquí Booz habló con sus siervos y les dijo, miren, no la vayan a tocar. Verso 10, ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y aquí uno piensa, ¿por qué halló gracia Ruth a los ojos de Booz? ¿Por qué halló gracia? Aquí es muy bonito el relato. Sigamos leyendo en el verso 11. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Eterno recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Eterno Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth abandonó su tierra, abandonó su gente, sus seres queridos, por acompañar a su suegra. O podríamos decir ex suegra, porque había fallecido el esposo. Ruth no tenía ninguna obligación legal con Noemí. Y sin embargo ella acompañó a Noemí y volvió a una tierra que era, entre comillas, hostil con los extranjeros. Y aquí vemos cómo Booz la reconoce a Ruth. Uno piensa, los actos nos preceden. Los actos nos preceden, van delante de nosotros. Uno dice, cría fama y échate a dormir. Sigamos leyendo, verso 13, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿A quién les recuerda esa frase? Dice aquí, me has consolado, aunque no soy ni como una de tus criadas. A mí me recuerda una frase en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan del centurión que habla con Jesús y le pide que intervenga? Aquí en Mateo 8, verso 5, dice, entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, porque era extranjero. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí en el caso de Ruth, uno piensa, le dice a Booz, ¿por qué he hallado gracia? Yo no soy ni siquiera como una de tus siervas. Yo soy extranjera, pero estoy aquí. Verso 14, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergonzáis. El trato que Booz le da a Ruth es tremendamente especial. Busqué la palabra avergonzáis. Avergonzáis. Hebreo kalam. Kalam. Raíz primaria que significa propiamente herir, hostigar o insultar, afrentar, confundir, perturbar, vituperar. Booz habló con sus siervos y les dijo, miren, no la toquen y no me la traten mal. Y cuando ella quiera tomar agua, no le van a negar el agua. Y si ella quiere comer, va a comer. Si se fijan, Booz usa una gama de palabras con sus criados. Se preocupa de los más mínimos detalles. Podríamos decir, entre comillas, elimina todos los puntos de posibles fricciones. La protege de la vergüenza, la protege del regaño y
aplica misericordia. Aplica misericordia. Ruth 2, verso 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada, más o menos 37 litros. Es una cantidad, uno piensa para el día de hoy, 37 litros son 37 kilos más o menos, menos, 40 kilos. 40 kilos, estuvo trabajando todo el día por 40 kilos de harina o de trigo. Y dice aquí, verso 18, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Uno piensa aquí el compartir de los pobres, ¿verdad? A ella le convidaron comida y ella guardó comida y se la llevó a su suegra. Verso 19, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y Noemí dice, Booz es el quien nos puede redimir. Verso 21, y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas, hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. ¿Y qué pasa cuando termina la cosecha? ¿Qué pasa cuando termina la cosecha? Para sacar las cuentas antes de las fiestas, ¿qué es lo que se hace? Hay que separar el trigo de la paja. La paja era inservible. Y entonces, capítulo 3, verso 1, después le dijo su suegra Noemí, hija, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Avienta la parva de las cebadas. El montón de la cebada se aventaba y entonces con el viento se separaba el trigo de la paja. Y le da un consejo aquí Ruth, o dijéramos Noemí, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que haya de hacer. Y aquí es muy interesante, lo voy a seguir leyendo. A mí el capítulo de Ruth siempre me emociona por lo siguiente. Dice, verso 7, y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esto de extender el borde de la capa significaba entonces que la aceptaba como esposa. Y dice aquí, verso 10, y él dijo, bendita seas tú del Eterno, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Aquí, por lo que dice, vemos que Booz era mayor que Ruth. Dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Pero era extranjera, pero era una mujer virtuosa, que había buscado aquí el pueblo de Noemí y el Dios de Noemí, siendo extranjera. Y dice aquí, mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Uno piensa que los hechos nos preceden, la fama es mejor que el buen ungüento, dice la Escritura. Y Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas.
Ruth se hizo de una muy buena fama. Uno piensa, mujer joven y viuda y extranjera. Una triada que podría haber dado mucho que hablar, en sentido negativo. Pero no fue así. Fue un cuarteto. Mujer joven, viuda, extranjera y virtuosa. Y temerosa de Dios. Quinto elemento. Y dice aquí, verso 12, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate, mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Y dice, vive el Eterno, como firma. Yo me comprometo a hacer esto. Dice, descansa pues hasta la mañana, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. ¿Por qué se preocupó vos de eso? ¿Por qué se preocupó vos de eso? Por la honra de Ruth. No quiso que los demás hombres de la era se llevaran una mala impresión de Ruth. ¿Qué iban a pensar los demás respecto de la situación entera si hubiesen visto salir a una mujer del campamento? ¿Qué iban a pensar? Durmieron juntos, aunque no hubiesen dormido juntos. Y Booz se preocupó, le dijo, mira, no, te vas a levantar antes que amanezca, antes que los hombres se reconozcan. Y esto lo voy a resolver, o lo vamos a resolver durante el día. Booz se preocupó del buen nombre de Ruth. Él no iba a manchar ese buen nombre. Y por eso le dijo, mira, no, aquí tú te levantas, e incluso le manda un regalo también de trigo, de grano, 6 medidas de cebada. Se la dio para que se la llevara a su suegra. Bueno, en el capítulo 4 todos conocemos la historia, el relato continúa, Booz redime a Ruth, y Ruth, la moabita, pasa a tener un lugar privilegiado en el relato bíblico. Es ascendiente del rey David, la línea real. La experiencia de Ruth, la moabita, sentó un precedente. ¿Cuál precedente sentó el relato bíblico de Ruth, la moabita? La experiencia de vida de Ruth, la moabita, es un prototipo de la misericordia que Dios tiene. ¿Con quién? Con los gentiles. Con los gentiles. La experiencia de vida de Ruth muestra la grandeza de la misericordia de Dios, quien no hace acepción de personas. La experiencia de Ruth es tremendamente significativa del día de Pentecostés. ¿Por qué? Del día de Pentecostés. Dios extiende su manto de misericordia. ¿A quiénes? A los gentiles. Aquí leamos Romanos 11. Esto es tremendamente significativo. Dios Todopoderoso, el Dios de los hebreos, el Dios que habla con su pueblo, extiende su manto de misericordia al mundo gentil. Y por eso el relato de Ruth se lee en el día de Pentecostés. Romanos 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pregunta por inspiración Pablo. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración en el mundo del mañana? Dios extiende
su manto de misericordia a los gentiles, de los cuales, mis hermanos, nosotros somos parte. El día de Pentecostés señala este magno evento. Dios hace maravillas y aplica misericordia para con toda la humanidad a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Hechos, capítulo 11, verso 1. Dice aquí: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? ¿Ya has comido con ellos? Porque los judíos consideraban que se contaminaban si tomaban contacto con personas no judías. Prácticamente era un desprecio que tenían por el mundo gentil. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden de lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, dijo Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Cuál principio? El del día de Pentecostés. Y unos días antes, como mencionaba don Omar hace algunos días atrás. Verso 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y dice aquí el versículo 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles. ¿Qué ha pasado con los gentiles? Dios ha extendido su manto de misericordia. Dios es un Dios para toda la humanidad. Y dice aquí entonces, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El día de Pentecostés señala la primera cosecha espiritual, de la cual todos nosotros los que estamos aquí, que pertenecemos a ese mundo gentil, formamos parte. Dios es un Dios de misericordia. Y nosotros estamos aquí por misericordia de Dios. Dios ha extendido su manto sobre nosotros los gentiles. Dios ha abierto nuestro entendimiento por su sola misericordia. El día de Pentecostés señala este camino. Y por eso el relato de Ruth es tan
es tan ejemplarizador para nosotros. Una moabita, una extranjera, a quien se le extendió el manto de misericordia. El día de la fiesta del 50º día es sinónimo de primicias de misericordia. De primicias de misericordia, porque por misericordia estamos aquí. El día de la fiesta del 50º día es un día para festejar, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque Dios nos ha abierto el entendimiento, porque Dios nos ha llamado a ser hijos e hijas. Que Dios nos acompañe en este camino de vida, en el cual Dios nos ha abierto el entendimiento, mas también nos ha dado el libre albedrío para que decidamos lo que vamos a hacer con este llamamiento. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, don Jaime. Hemos recibido palabra de Dios y qué mejor también que agradecer en canto a nuestro Padre. Y lo voy a invitar a todos a colocarse de pie, a abrir su himnario en la página número 132. Página número 132. En un cuerpo, en un espíritu, con lluvia, con ese gozo y ese corazón hinchado de alegría. Página número 132, cuán bueno y grato es. Alegre
hermano Nomar Morales. Gran Dios, querido Padre, venimos ante tu presencia en esta tarde, en este día de Pentecostés, para darte las gracias por tu amor, tu misericordia, tu bendición, por habernos invitado a participar de este tu día santo. Te pedimos ahora, Padre, al regresar a nuestros hogares, que nos protejas, que nos bendigas en esta semana que comienza y nos permita seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de tu obra y tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos tu bendición al regresar a nuestros hogares, en el nombre y la autoridad de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Rey venidero. Amén.